Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez. En esta ocasión vamos a analizar la evolución bursátil de los blue chips del IBEX 35. Si la semana anterior comentaba que 4 de los 5 blue chips habían cerrado en negativo, pues en esta semana ha ocurrido todo lo contrario. 4 han cerrado en positivo y uno en negativo. ¿Quién ha cerrado en negativo? Pues precisamente quien lo hizo en positivo la semana anterior. Me refiero a Inditex, que se ha dejado un 1,75%. Por otro lado, hemos visto un cine negro, como lo llamaría Nassim Taleb. Y es que como bien sabéis, prácticamente ya este 2019 no hemos visto nunca cuando Santander y BBVA cierran en positivo, el IBEX suele cerrar en positivo. De hecho, ocurre una tras otra ocasión. Cuando Santander y BBVA cierran en negativo, el IBEX cierra en negativo. Pero es que en esta ocasión, Santander y BBVA, que cerraban en positivo, pues han visto como el IBEX cerraba con pérdida, un 0,07%. Un cine negro, ¿no? Algo que no había ocurrido en todo este 2019, ¿no? No es habitual, ¿no? Es verdad que, como siempre digo, toda regla tiene su excepción y, de hecho, pues como estamos viendo, si la semana pasada la excepción era Inditex, por el lado positivo, todos los demás caían, pues esta semana ha sido todo lo contrario, ¿no? Ay, en fin, es verdad que la incertidumbre entre China y Estados Unidos pues sigue siendo el motor que provoca reacciones positivas o negativas entre los inversores. Obviamente, pues esta semana, pues digamos que la situación pues se volvió a tensar y esto pues repercutía negativamente. El mercado es como un bebé, no se le puede tratar de otra forma. Si tú no lo tratas con cariño, pues el mercado rápidamente pues se pone nervioso y empezamos a ver caídas generalizadas. De hecho, pues es lo que hemos visto prácticamente en los índices europeos de Estados Unidos o de Asia, ¿no? Donde pues el tono mixto, el tono mixto bajista, ya que han sido mucho más los índices que se han decantado por el color rojo, pues se han decantado por esas caídas debido, pues como decía, pues a esa tensión que se está viviendo entre Estados Unidos y China, también la tensión que se está viviendo entre la Unión Europea y Estados Unidos, y esto pues repercutía muy negativamente dentro del sector de la automoción o del automóvil, como queréis llamarlo, donde sin lugar a dudas ha sido el sector más castigado de la renta variable europea, ¿no? Han dado pues un auténtico baño esta semana con caídas de 5 al 8%, ¿no? Alguna excepción por ahí ha habido, pero en general pues ha sido una malísima semana para dicho sector. Bueno, pues antes de entrar de lleno, comentaros que esta semana han vuelto a contar conmigo para aportar mi granito de arena en el programa Cierre Marcados de Radio Intereconomía, y al final del vídeo dejaré los enlaces de dos vídeos en los que realizaba un análisis sobre Amazon, también sobre Acciona, y os dejaré el enlace del curso de velas japonesas. Está en 3 volúmenes, son 3 vídeos, alrededor de 4 o 5 horas de formación para aquellos que les interesen las velas japonesas, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos en pantalla el indicador del miedo, uno de los más seguidos del mundo, el BIS. Lo tenemos en su formato futuro continuo, donde pues el martes aquí ese rebote con ese enorme hueco, ese hueco de apertura alcista que veíamos descomunal, pues provocaba pues el desconcierto motivado por esa tensión que se está viviendo entre Estados Unidos y China, que nuevamente pues hemos visto a Donald Trump hacer de la suya. Y esto pues provocaba pues la inestabilidad. El viernes la caída que se produjo, ahí sí cerró en negativo el BIS ya, pues con rotundidad, con claridad, fue justamente la única jornada en la cual hemos visto al Standard Poor's 500, al Nasdaq 100 y al Dow Jones 30, estos tres índices, cerrar al unísono en verde. No había ocurrido en los días anteriores, solo el viernes. Increíble. Y es que cuando el BIS cae, siempre que veis caída en el BIS, os digan que el BIS está cayendo. Eso significa que es bueno, porque la renta variable sube. Cuando el BIS sube, entonces mal asunto. La renta variable empieza a ponerse nerviosa, ¿eh? Empieza a ponerse nerviosa y vamos a empezar a ver cómo el color rojo domina el escenario. Esto siempre pues ha sido, bueno, pues un indicador que es muy seguido, pero muchas veces se dejan llevar mucho aquellos que supuestamente dicen seguirlo con, digamos, muy de cerca. De hecho, precisamente el repunte que tuvimos entre julio y agosto, finales
finales de julio, principio de agosto, que fue muy importante, la mayor subida que se produjo el año. Recordaréis que, bueno, pues estaban todos los analistas, tanto por fundamentales como por técnico, pues ya, bueno, y los típicos economistas mediáticos, o esto del fin del mundo, sí, llega la madre de todas las recesiones. Bueno, allí había en el sur de España, en una esquinilla del sur de España, en una provincia que se llama Almería, pues había un señor que decía: yo me río de todo esto. Esto son tonterías, papanatas para asustar al público. Tranquilidad, tranquilidad de momento, porque la recesión llegará cuando tengan que llegar, pero no es todavía el momento para ello, ¿no? Y así fue. De hecho, pues veíamos que como ese repunte empezaba a desinflarse y esto pues provocaba que viéramos inclusive pues nuevamente a Wall Street marcando nuevos máximos históricos, después de que ya no estaban vendiendo ya la pie del oso antes de cazarlo, ¿no? Y es que la gente se precipita mucho en sus lecturas y mucho, pues claro, si el gurú de turno pues hace un comentario, hace un vídeo donde comenta cómo opina él de su punto de vista, pues banca en los mercados, pues rápidamente el resto de imitadores pues hacen lo mismo y luego pasa lo que pasa, ¿no? De hecho, muchos pues yo creo que ni saben lo que ocurre, incluso economistas de prestigio, y si uno dice una cosa, pues los otros van a decir lo mismo. Luego está el típico escéptico como que está hablando, que se ríe pues de los pesimistas y de los optimistas, y como siempre digo, hay que ser escéptico en el mundo de los mercados financieros, ¿no? Y ya está, el tiempo irá dando, ¿no? El tiempo irá dando. Bueno, pues vamos a centrarnos ya en la evolución del IBEX 35. Vamos a verlo. Aquí tenemos el IBEX 35, gráfico semanal. Estamos ante gráfico del IBEX 35 ajustado de dividendos. Cerró el viernes los 26.780 puntos. Estamos viendo como aquí lo que tenemos es un rango lateral, como podemos ver. Digamos que está haciendo en las últimas semanas un movimiento que podríamos decir que en cierta medida es un rango lateral, cuya zona de juego principal son los 27.000 puntos. 27 arriba, abajo la tira. 27 de la conquistan, abajo. Vuelven a subir por encima, abajo. Y así llevamos pues ya 6 semanitas en la zona, es zona de resistencia, esa zona de los 27.140 puntos, zona de resistencia, y ahí no puede. Los alcistas no pueden, los bajistas, como vemos, fijaros, las mechas inferiores de la semana pasada y la de esta, vemos que hay presión alcista, es decir, que todavía aquí no se ha vendido la piel del oso, los alcistas consideran que todavía aquí hay potencial, hay posibilidades de que esto pueda romperse la resistencia a los 27.140 y que pueda irse hacia la siguiente zona, que estaríamos hablando de los 28.500. De hecho, el máximo histórico del IBEX 35 ajustado a dividendo lo tenemos en esa zona de los 29.350 puntos que alcanzó en 2017. Mirad que no es tan difícil, pero de hecho es una zona, esta zona 27.140 puntos, que ya es muy complicada ya, donde vemos los grandes problemas que llevamos ya, insisto, 6 semanitas dentro de ese rango lateral en el cual está ahora mismo el IBEX 35. Sería muy importante de que pues no se perdiera los mínimos, no perdiéramos cotas como en este caso pues los 26.500 prácticamente ya nos venderían la pie del oso, y aquí podríamos ver ya caídas intentando llevárselo hacia la zona de los 25.570 puntos, primera zona de soporte, ¿no? Por debajo pues sería hacia los 24.000, pero de momento lo tenemos atacando zona de resistencia. Es verdad que el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose, y en este caso esa ruptura no se producirá al alza, ¿no? Sino que lo que va a ocurrir es que veamos una gran caída. Cuando empezamos a ver mucha duda, cuidadito, porque aquí puede estar produciéndose una distribución como una catedral, y por tanto pues podríamos ver cómo retrocede, ¿no? Con lo cual aquí no pueden perder mucho el tiempo. Es decir, es verdad que de momento, insisto, hay mucha igualdad, en conforme los alcistas lo suben por encima de 27, los bajistas lo tumban, pero los bajistas tampoco consiguen mucho más allá porque es rápidamente una respuesta alcista, con lo cual seguimos en ese tomadaca dentro de ese movimiento. En principio vamos a ver si es de consolidación, con lo cual pues sería muy bueno, o quizás simplemente estamos ya ante un techo y podríamos ver pues una caída que nos pueda llevar hacia la zona 25.500 puntos, ¿no? De momento, insisto, estamos en zona de resistencia y se la está jugando, y vamos a ver qué hacen esta última semanita de noviembre, a ver si mantienen el tipo, porque el IBEX 35 ya está en negativo este mes de noviembre, un mes alcista, considerado el más alcista del año. Bueno, es lo que nos dice la estadística. No nos dice que todos los meses, que el mes de noviembre todos los años tenga que ser el más alcista. Sí, porque sí. No, es lo que nos dice la estadística, las probabilidades. Vamos a ver
si recupera, porque de momento está negativo y esto pues obviamente pues puede repercutir negativamente si no vemos un tironcito en estos últimos días para concluir el mes de noviembre, ¿no? Y comenzar con buen pie ya diciembre de cara a ir buscando un poco pues ese rally de Navidad. A ver si este año lo tenemos porque el año pasado nos quedamos sin él, ¿no? Fuimos bastante malos y nos trajeron el turrón. Así que de momento, insisto, en el IBEX 35 ajusta dividendo, continúa la lucha por dominar los 27.000 puntos, hay mucha igualdad entre alcista y bajista dentro de lo que sería un movimiento lateral o un rectángulo, como queráis llamarlo. También pues acepto canal horizontal, ¿no? A fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Bien, aquí tenemos el IBEX 35, ya sin ajustar de dividendos, gráfico diario. El cierre del viernes se produjo en los 9.254,70 puntos, se dejaba en la semana un 0,07%, este año sube un 8,37% y ajustado de dividendos un 12,34%. Bien, lo más llamativo aquí, qué pena que el viernes lo estaba haciendo muy bien, ahí es que se desinfló porque Wall Street comenzó muy bien, pero luego, empezó a aflojar. El Nasdaq estaba en rojo. Bueno, el Nasdaq para mí esta semanita está bastante flojito, la verdad sea dicha. Y teníamos también el Standard Poor's en rojo que se ha dado vuelta. Esto ya pinta mal y veíamos cómo empezaba a caer la bolsa europea desde máximos intradía, ¿no? Y esto pues finalmente pues ahí la mecha superior que tenemos desgraciadamente. Ay, si hubiéramos tenido el mismo horario que Estados Unidos, pues a lo mejor cerrábamos en máximos de intradía, ¿no? Pero bueno, en principio pues es lo que estaríamos viendo ahí y es lo que estaba mencionando anteriormente, un poco lo que veíamos en gráfico semanal con el IBEX 35 ajustado dividendo, pues en gráfico diario ahí tenemos, fijaros, aquí podríamos hablar también de otro rango lateral, ¿no? Aquí tenemos otro rango lateral donde la resistencia ahora mismo es batir los 9.300, aunque por encima está realmente la zona importante, que es la de los 9.400 puntos, 9.336, 9.400 puntos. Esa es la zona importantísima. Pero puede haber una pequeña esperanza. Aquí tenemos trazado un pequeño objetivo, ya que de momento tenemos valle, cresta, valle. Si esto continúa subiendo y tuviéramos un cierre por encima de los 9.327 puntos, 9.328, 9.330 puntos, tendríamos una confirmación en cierre diario, una confirmación de un pequeño doble suelo que nos podría llevar hacia los 9.500 puntos. 9.503 puntos sería el objetivo teórico de ese doble suelo. Lo cual, pues estaría de fábula. Estaría de fábula. Ahí lo tenemos la opción. Vamos a ver, insisto, si el precio, precio entre comillas del IBEX 35 es capaz de romper esa zona de 9.330 puntos en cierre diario y ahí ya abrir posición larga, teníamos ahí una posibilidad para comprar buscando esos 9.500. De lo contrario, si esto no, ahora mismo no rompemos 9.300, que es donde se ha atascado esta semanita, los intentos que ha intentado pues no han conseguido romperlo, sí que se ha mantenido solo en los 9.200, pero si no rompemos 9.300 muy probablemente pues se vaya a buscar esa zona importante de los 9.080, 9.110 puntos como zona de soporte. A pérdida de esa zona 9.080, 9.110 puntos abriría la caja de Pandora para visitar pues otra zona importantísima de soporte comprendida entre los 8.942 8.952 puntos. De momento vamos a ver, ahí intento 9.300 puntos, muy bien en ese tramo final de la semana, pero no logra romper los 9.300, que sería muy importante. Insisto, por encima de 9.330 tenemos un doble suelo confirmado. Vamos a ver si hay suerte y esto permite al IBEX 35, que es el patito feo de los índices europeos, pues empezar a escalar y aproximarse. Bueno, es verdad que lo va a tener muy difícil, tendría que hacer un auténtico milagro la renta variable española como para poder aproximarse a otros grandes índices europeos, ¿no? Muy complicado lo tiene, muy complicado, pero bueno. Claro, pero es que claro, con índices como el CAC 40, el DAX 30 o el caso del FTSE italiano, que están subiendo por encima del 20%, incluso algunos de ellos aproximándose ahí alrededor del 30% si lo ajustáramos a dividendo. El DAX 30 ya es un índice de por sí ya ajusta a dividendo, no es quizás el único que tenemos entre los índices a nivel mundial que está ajustado a dividendo, pero ajustando a dividendo el FTSE 40 pues está alrededor del 30%, con lo cual pues es una auténtica barbaridad. Nosotros ajustados tenemos un 12.34. Tendría que ser un subidón impresionante en diciembre. Vamos, que ni por una apuesta nos vamos a aproximar. Vamos a seguir siendo el patito feo, pero vamos a intentar a ver si puede el IBEX 35 pues un poco continuar ese movimiento ascendente, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. Lo dejamos ahí. Vamos a pasar al Santander. Gráfico semanal. Bien, pues aquí tenemos el gráfico semanal.
Bueno, pues en este gráfico vemos como la tendencia todavía secundaria es bajista. Tenemos una tendencia primaria alcista, secundaria bajista y una terciaria alcista. Anda que no he vuelto loco, sobre todo los novatos, ¿no? Bueno, mantiene la tendencia alcista. Fijaros cómo nuevamente aquí, esta semana, veíamos cómo tanteaba la directriz alcista. La ha tanteado y ahí se ha producido ese rebote que finalmente no ha conseguido romper la zona de resistencia de los 3,65. Con lo cual, pues sí, por un lado seguimos teniendo, yo cojo, ya tenemos tres tanteos a esa directriz. Tenemos los dos necesarios. Toda directriz necesita 2 puntos de apoyo para trazarse, 2. Y tenemos el tercero. Esto ya nos dice que estamos ante una directriz fiable. Cuando tenemos ya 3 toques. Y a partir de ahí, cuanto más tanteo, más fiable será y más difícil será su ruptura. Y en caso de ruptura, pues más opciones tendremos, sobre todo para aquellos que intenten posicionarse corto, de arañarle pues a unos puntitos, ¿no? Bueno, de momento, en principio, como digo, pequeño rebote, pero en el corto plazo, el más estricto corto plazo esta semana, pues vemos que a pesar de cerrar en positivo, pues estamos viendo todavía ese descenso. No obstante, pues vemos como hay un rebote de corto plazo, eso como digo, una tendencia terciaria, que a su vez lo que está haciendo este movimiento tenemos aquí, lo que está haciendo es corregir el bajista. Es decir, este que nos está mostrando a directriz bajista, lo que vemos es el rebote está corrigiendo, entre comillas, rebote. Vamos a ver, sería muy importante superar los 3,65, por encima de 3,65 debería de intentar ir a buscar niveles como son los 3,80, que es una zona donde también ha tenido ciertos problemillas. En el pasado, por encima de los 3,80 debería acercarse a los 4 euros, que es zona donde ya tenemos la directriz de medio plazo. Su ruptura pues ya prácticamente estaría casi sentenciando la posibilidad de una vuelta a los 4,40. Pero si perdemos los mínimos de esta semana, es decir, los 3,48, la situación pues ya podéis pensar que el Santander vaya a buscar apoyos, al menos en principio, hasta la zona de soporte de los 3,32, 3,30 para redondear. Con lo cual, es decir, es una vuelta a sus mínimos de este 2019. Así que vamos a ver. Importante, insisto, no perder los 3,48. Esta semana Santander subió un 1,05%. Este 2019 está todavía en negativo, un 3,94% abajo. Vamos a verlo en gráfico diario. Fijaros la evolución que está teniendo. Ya os he marcado la semana pasada, como estamos viendo, como los máximos relativos son descendentes. De hecho, esta semana volví a marcar ya otro mínimo, con lo cual tenemos dos máximos relativos descendentes y dos mínimos relativos descendentes. Ya empezamos a ver aquí como en gráfico diario, a la espera de que lo confirme en gráfico semanal, pero en gráfico diario sí que ya nos está confirmando de que hay un cambio de tendencia. Cuando tenemos dos máximos, dos mínimos, la tendencia pasa de alcista a bajista, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Pequeño rebote de zona importante de soporte, 3,50, 3,55. Joder, me están rugiendo las tripas, es que se nota que no he desayunado todavía. Y vemos ese rebote que se ha producido en las 3 últimas jornadas con un martillito que vemos aquí justamente. Esto es una pauta que se ha repetido mucho en muchos valores de renta variable y que justamente la jornada del miércoles veíamos jueves y viernes al alza y en el caso, fijaros, respetándose esa zona de soporte importante, pues arriba. Insisto, si perdemos esa zona de los mínimos, esos 3,48 de esta semana, pues ahí ya empezamos ya a ver la pelota. 3,40 en gráfico diario, 3,30 vuelta mínimos de este 2019 una vez caiga los 3,40. Así que mucho cuidadito y para aquellos que estéis largo porque vuestra sangría puede continuar. De hecho, pues como ya hemos visto con ese nuevos mínimos que ya los marcaba la semana pasada, pues ya nos está indicando de que tenemos un giro bajista que falta confirmarlo en gráfico semanal, porque de lo contrario simplemente estaríamos ante una simple corrección, ¿no? Una corrección que como veíamos en gráfico semanal, vemos que todavía los mínimos siguen siendo alcistas, ¿verdad? El problema es cuando caiga. Si esto vuelve acá esta semana y perdemos 3,48, la fiesta se acaba y ya no podemos hablar de que mantengamos una tendencia alcista, sino que vamos a ver esa posible visita a los mínimos de 2019, esa zona de los 3,30. A ver, vamos a ver, esperemos que no ocurra, pero la situación, pues como podéis ver, por la tendencia, es que la tendencia secundaria sigue imponiéndose y quizás pues un poco el movimiento ascendente que ha tenido pues
En los últimos meses pues se ha venido abajo en este mes de noviembre, ¿no? Literalmente pues estamos viendo bastante dificultad, no termina de encajar, ¿no? Bueno, vamos a pasar a BBVA. BBVA, gráfico semanal. Eh, bueno, pues subió un 0,63% esta semana, un 8,95% anual a cierre 22 de noviembre. Cerraba el viernes en los 4,79-75 euros por acción. Como vemos, no conseguía auparse por encima de esa resistencia de los 4,82. Ahí ya tenemos, fijaros, la directriz bajista. La directriz bajista que ahora mismo está dominando BBVA con ese movimiento de noria bajista, lo que sube, baja, como estamos viendo. Fijaros, todo lo que subió de 2016 a 2017, pues luego hemos visto la evolución al contrario. De los máximos 2018, todo lo perdíamos hasta los mínimos 2019. Lo que sube, baja. Fijaros la situación. ¡Oh, cómo me está rugiendo las tripas! Madre mía, qué hambre tengo. Bueno, vamos a ver. En principio es fundamental recuperar los 480. Hay que recuperar los 480. La siguiente zona importante es batir los 5. Por encima de los 5, que es donde hemos tenido problemitas. Nos dejaría la puerta abierta para atacar la zona de los 5.20, 5.25, siguiente zona de resistencia. Pero si empezamos a ver que esto no empezamos a conquistar los 480, mal asunto. De hecho, aquí, sobre todo, ese conquistar los 5 euros sería, en cierre semanal sería fantástico, porque ya tendríamos la ruptura 480, tendríamos la ruptura de la directriz, que eso no significa nada, de hecho, lo único que podemos ver es una mayor evolución al alza, que este movimiento que está moviendo los mínimos de 2019, lo que está haciendo es corregir la tendencia bajista que tenemos ahora mismo, que es la que está dominando, ¿entendido? Esto digamos que es como si fuese un simple rebote que está corrigiendo la tendencia bajista de fondo que tenemos. Por tanto, ahora mismo, si no recuperamos esos 480, 465, que sería lo suyo, lo ideal, pues mal asunto. Perder los mínimos esta semana, los 466, pues no iba a agravar la situación. Es decir, como apoyo tenemos los 460, que sería muy importante no perder esos 460, porque ya perdiendo 460 ya empezamos a abrir la caja de Pandora y vamos a ir a buscar referencias como los 440, zona de soporte, y por debajo de 440 nos vamos nuevamente pues a visitar los mínimos de 2019, mínimos ahí como lo tenemos de 2016, con lo cual pues es una situación complicada, ¿no? La que se le puede venir ahora mismo a BBVA. Pero de momento, como vemos por estas flechitas, los mínimos son ascendentes, lo único que ahora en el corto plazo pues está dominando esa corrección que estamos viendo. Vamos a verlo en el gráfico diario. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esa zona que aquí sí que ha conseguido batir en cierre diario, esa zona 474, 478, pero fijaros, qué pena, qué puñeta. La vela del viernes, ¿no? Con ese, cómo se desinfló precisamente conforme lo hacía Wall Street y luego Wall Street pues al final cerró en positivo, pero claro, la cosa se empezó a girar y puso nervioso a la renta variable europea. Bueno, pues desgraciadamente digamos que esa conquista es circunstancial. De hecho vemos ahí tenemos esos 482, nivel de Fibonacci en cierre diario, que es importante, y vemos como esta semana esa zona 482 no ha habido manera. De hecho, ya la semana pasada veíamos problemitas, ¿no? Un intento de recuperarlo, esa zona. Por encima de 482, esto nos abriría la puerta para atacar los 5 euros, que fue donde precisamente aquí comenzaron los problemas. ¿Veis? Los 5 euros, esto es el cántaro que mucho va a la fuente, pues acaba rompiéndose. Rompió, como vemos, a la baja definitivamente, ¿no? Así que ahora mismo hay que vigilarlo. Fijaros cómo se forma aquí, algunos dirían martillo, paraguarcista, más que martillo. Pero bueno, esto de paraguarcista, pues aquí no se conoce mucho en España. Aunque la connotación es igual que un martillo. Me da igual cómo le queréis llamar, ¿no? Eso como un movimiento lateral. Hay quien le llama rectángulo, canal horizontal, da igual un poco. Bueno, sin tendencia, un movimiento sin tendencia, a otros lo llamará, pero lo que estamos viendo como esa zona, ahí tenemos una zona de los 465 que en cierta medida se está respetando el cierre diario, si os dais cuenta, el nivel de Fibonacci, como estáis viendo, y eso ahí sí que vemos digamos un movimiento ahora mismo que sí permite pues un poco mantenerse la tranquilidad. Perder los 465 en cierre diario, ahí es donde deberíamos dar al mano,
y ya perder los 4,57 pues ya hay que echarse a correr, a temblar, porque la situación puede pintar bastante mal, ya que empezaríamos a ver ya claramente un giro de la tendencia de alcista, como vemos por las flechitas que nos están mostrando como son los mínimos todavía ascendentes, pero su pérdida ya confirmaría una secuencia máximo relativo descendente y por tanto en el corto plazo ya podríamos hablar tranquilamente no ya de una corrección, sino de que ya estamos ante una tendencia bajista de corto plazo, ¿no? Vamos a dejar BVA, nos vamos a Iberdrola, gráfico semanal. Bueno, pues Iberdrola cerraba los 8,87 euros por acción, un 0,63% arriba. Este 2019 sube un 32,29%, por tanto es el que tiene la corona de los blue chip, es el valor más alcista de los blue chip, para la redundancia, y de momento pues bueno, esto es una simple pausa de la corrección que le viene arrastrando de esa zona que hizo techo de los 9,50 y como estamos viendo pues tenemos una corrección, esa corrección ahora mismo se ha tomado una simple pausa, solamente ha subido un 0,63%, ahora mismo sería muy importante cierre semanal recuperar los 9 euros. Los 9 euros es una zona importante. Si lo recuperamos, hay posibilidades de volver nuevamente a atacar los 9,50. Pero si no recuperamos esos 9 euros y sobre todo en cierre semanal, pues habrá que prepararse el cuerpo para la visita a la siguiente zona de soporte, los 8,50. 8,50, que es zona importante de soporte en gráfico semanal, como podéis constatar. Bien, vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario, como veis, ese rango lateral pues se producía ruptura, objetivo en los 8,54. Si llega a los 8,54 tenemos que pensar que lo más probable es que vaya a visitar la zona de soporte de este rango lateral que tenemos aquí entre junio y agosto, los 8,44 euros, con lo cual pues podemos incluso un poco pues pensar no cerrar los 8,54 conforme se rompa los 8,66, que es zona de soporte, perdón, ahí ya prácticamente casi podríamos dar por hecho que puede visitar los 8,54. Yo de hecho no cerraría aquí la posición, ni siquiera haría recogida de beneficios, sino en todo caso en los 8,44. Ahí recogida de beneficios. Si queréis mantener una parte, pues con la intención de los 8 euros, que sería la siguiente zona de soporte importante, pues bueno, ya eso a gusto del consumidor. De hecho, aquí lo que sí está moviendo y es donde se ha frenado, donde puede haber algún tipo de esperanza para Iberdrola, esta corrección que como veis descendente, claramente formada por máximo y mínimo relativo descendente, es que se está respetando los 8,80. Los 8,80 no caen en cierre diario. De hecho, esta velita que tenemos aquí cerró justamente los 8,80, pero no por debajo. Se está respetando. Esta podría ser nuestra primera señal de que si perdemos 8,80 hay que pensar en cerrar ya posiciones si mantenemos, ¿no? Sobre todo para aquellos que estéis a corto plazo o que tenéis intención en el medio plazo, porque realmente aquí ya no tenéis nada que hacer. Esto va a continuar su movimiento descendente. Como estamos viendo en gráfico semanal, lo van a llevar a 8,50. Obviamente, esta corrección que se está produciendo y cuanto más se acentúe, porque el momento también pues no es una corrección del otro mundo, pues es una oportunidad para los que van a largo plazo para seguir aumentando su posición. Pero para aquellos que hayáis entrado pues tarde, sobre todo los que traéis largo en el corto o pensando en el medio plazo con una vuelta a 9,50, mucho cuidadito, insisto, si se pierde los 8,80 es una señal alarmante. Por debajo de 8,66, vamos, el premio de 8,54, el objetivo teórico por ruptura de ese movimiento lateral pues está hecho, o doble techo si queréis, también lo acepto, ¿no? Puesto que aquí lo que tenemos es cresta, valle, cresta y abajo, ¿no? Me da igual lo que queráis. Bueno, vamos a dejar Iberdrola, nos vamos a Inditex. Inditex esta semana tropezaba y bueno, pues esto ya es la historia interminable, ¿no? Se dejaba un 1,75% hasta los 27,49 euros por acción. Este 2019 sube un 26,97%, lo está haciendo tanto Iberdrola como Inditex fantástico. Yo sigo todavía, vamos a ver muy atento esta evolución, esta lucha entre Iberdrola e Inditex, a ver quién de aquí a final año cierra con una mayor rentabilidad. Pues a ver, Inditex tropezaba esta semana con esa caída de un 75%, pero los 27 aguanta. Los 27 aguanta. Esto es lo que tenemos que fijarnos. Si los 27, como estamos ante un gráfico semanal, cae aquí, el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose y lo hará a la baja, buscando la zona de los 25 euros para redondear, y si queremos ser un poco más precisos, los 24,75.
Esa es la zona a la cual, si perdemos 27, vaya a buscar. Y por debajo de esos 24,75, pues se abre la caja de Pandora con la posibilidad de que vaya a buscar pues ese rango lateral en el que está inmerso. Como veis, desde 2018. Por tanto, y a buscar esa zona de soporte entre los 21.16 y 21.63. Si no lo llega es porque habrá un fallo bajista. De hecho, los fallos se producen habitualmente en cualquier tipo de patrón chartista, ¿no? Siempre el precio está de soporte a resistencia y viceversa. Siempre en el camino se pueden producir fallos y esos pequeños fallos sobre todo perjudican mucho a los inversores de muy corto plazo, ¿no? Los que están haciendo swing trading, cosas así, dependiendo también del tamaño del patrón. Entonces se ha dicho, no es lo mismo un patrón en un gráfico diario que en uno semanal que puede dar mucho juego, ¿no? Aunque hay algunos patrones en gráficos semanales que son realmente muy pequeñitos. De hecho, si aquí pudiéramos hablar y me permitís un poco para redondear, aunque no llega a los 29, pero podríamos hablar que prácticamente estamos desde agosto viendo cómo el Inditex se mueve entre los 27 y los 29. Los 27 la ha tocado varias veces, ¿eh? De hecho la ha tocado ya varias veces, pero no han conseguido los bajistas ese cierre semanal por debajo de 27. Toca con mechas, pero no hay cierre por debajo, con lo cual respeta. Y por arriba estaríamos hablando de los 29 euros. De hecho, la zona a la cual está fallando constantemente es la zona comprendida, esa zona tan importantísima de resistencia 27.84, 28.47. Su ruptura nos podría llevar a buscar niveles como los 38-30 euros por acción, es decir, superando incluso los máximos de 2017. Pero de momento vemos que no consigue, ¿verdad? Que incluso se está respetando, fijaros, esta directriz alcista, que se está acelerando la tendencia y obviamente, pues como vemos, los mínimos cada vez pues suben con una mayor facilidad, ¿no? Lo vemos más ascendentes, pero de hecho ya tenemos ese rango lateral que posiblemente la semana próxima, si continúa el movimiento entre los 27 y 29, pues finalmente se producirá la ruptura de dicha directriz, confirmando algo que ya queda más que patente. Y ese rango lateral que he mencionado, que un poco para redondear, pues por arriba estaríamos hablando 29 y por abajo tranquilamente solo 27, que es lo que tenemos que vigilar. Índices en gráfico diario. Bueno, aquí lo tenemos en ese gráfico lateral, ¿no? Aquí ya un poquito más ajustado, se puede ver con mayor tranquilidad, pues la zona estaríamos hablando por arriba, no 29, sino de los 28.57, 28, queréis 60 o 28.50, como queráis para redondear, ¿no? Si me ponéis 28.55, mejor. Esa sería la zona, como vemos, cada vez que se tantea dicha zona de resistencia, pues el precio abajo. Aquí lo tenemos, eso sí, un poco como todavía se está respetando. Mirar esta directriz que justamente ahora mismo alcista está en los 27 euros. Por eso puede ser muy importante. Si en cierre diario cae en los 27 esta directriz y además se confirma en gráfico semanal la pérdida de 27 euros, pues prepararos el cuerpo porque esto va a empezar a caer. Es cierto que si cae a los 27, siguiente zona de soporte sería los 26, pero la zona más importante, de mayor importancia por la cantidad de tantos que ha tenido, está en la zona de 24,75 euros, ¿eh? Aunque el precio puede tenerse en cualquier momento y puede tranquilamente frenarse a 26, donde ya tenemos también una directriz alcista que puede apoyar ese nivel de soporte de los 26 euros, que ha sido también pues en numerosas ocasiones tanteado. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. De momento pensar ahora mismo un proyecto, un objetivo al alza, pues vamos a mantener en principio el que teníamos vigente aquí, entre ese momento lateral entre febrero y septiembre de este mismo año, con objetivo los 31,16, que como vemos pues tendríamos una mayor repercusión utilizando un gráfico semanal. Bueno, pues dejamos a Inditex de momento, a ver lo consigue, si es capaz de irse a buscar los 28.50 o sea, hay que vigilar los 27, si perdemos mal asunto. Pensar en los 28, ese 50 ya me parece muy disparatado, ¿no? Hay que empezar a cerrar posiciones, a colocar nuestros stop loss, stop profit si estamos en positivo, sobre todo los que vais a corto y medio plazo, como he dicho, lo de largo plazo, a disfrutar que haya una buena corrección para seguir aumentando. Y para aquellos que quieran entrar, cuanto más corrija, mucho mejor, ¿no? Bueno, aquí tenemos Telefónica, como estamos viendo en este gráfico semanal, ha cerrado el viernes los 6,76, Telefónica que subía un 0,09%, en este 2019 cae un 5,25%,
en otros valores que de luego pues, está disgustando a sus inversores. Eso sí, pues todavía los que compraron los mínimos de este año, pues quizás algunos todavía estén en positivo, los que hayan aguantado el tipo, ¿no? De momento lo llamativo en gráfico semanal, fijaros cómo se está respetando el soporte de los 6,72, 6,70 si queréis para redondear. ¿Veis cómo no se cierra por debajo? Hay mechas, hay aventuras por debajo de dicha cota, a la baja, pero los cierres, a pesar de los tanteos, no se respeta. Era un problema, es que no consigue romper primero una directriz tan importante como la que tenemos. Una directriz que, como veis, une los máximos relativos desde 2015. Es que la tendencia es que manda, Y es que cada vez que toca esta directriz de largo plazo, pues rápidamente se da la vuelta. Y aquí ha vuelto a fallar. De hecho, hay una aventura intradía por encima que iba ya buscando la resistencia de 732, que la tenía muy cerquita, pero ahí se frenó. Y abajo nuevamente. Y aguanta, sí, aguanta en esta zona. Pero de momento vamos a ver, se está acercando ya aquí la directriz. Hay que romperla, esa zona que ya se acerca a los 7 euros. Si no, mal asunto, porque perder ahora mismo los 6,70, 6,72, pues esto nos va a llevar a buscar, en principio, pues los mínimos que tenemos en el 2016, los 6,30 euros, que también, como vemos, en el 2018 fue mínimos, los 6,30, ¿no? Y por debajo, pues ya los mínimos que de este 2019. Es que fijaros que si tenemos máximo relativo descendente, también tenemos mínimo relativo descendente. Fijaros, los mínimos de 2018-2016 estaban en los 6,30 y este año ya los tenemos en los 5,86, 5,85. Así que muy importante no perder, y sobre todo en cierre semana, si perdemos la zona de los 6,72, 6,70, ahí ya olvidaros que lo que tenía que dar rebote ya la ha dado, porque ahora mismo el rebote lo que estamos viendo es como está corrigiendo, pero puede ir más. Pero este rebote, al fin de cuentas, lo que hace es un simple rebote que a su vez está corrigiendo la tendencia que viene de largo plazo. La tendencia primaria es claramente bajista en Telefónica y por tanto eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Vamos a ver, sí que si la cosa empezara a subir, nuevamente romper los 7,32, ahí ya podríamos hablar de que el escenario ha cambiado. Ahí ya podríamos hablar de que sí que podemos empezar ya a hablar de una tendencia alcista. Pero de momento, para mí, este movimiento en gráfico semanal no es más que un simple rebote que está corrigiendo parte de lo que viene cayendo Telefónica desde los máximos en el 2015, ni más ni menos. Así que insisto, por debajo de 6,70 tenéis que cerrar, ¿eh? Se aguanta esa zona 6,70, 7,72. Vamos a ver si consigue 7,32, zona de resistencia, por encima de 7,32 a por los 8,20. Aunque antes podríamos tener una cierta parada en la zona de los 7,55, 7,60. Gráfico diario. Ya para concluir, bueno, pues como teníamos una formación de un hombro, cabeza a hombro, precisamente ya veíamos en el vídeo anterior que se había confirmado la ruptura. De hecho, como estamos viendo, fijaros qué ocurre, que esto se ha frenado. Mirad, qué casualidad, me voy a permitir que lo amplíe. Qué casualidad, y encima pues haciendo la misma pauta prácticamente, es lo mismo. Mirad, ¿veis esta línea de azul punteada? Vale. Ahí tenemos esa vela en diario, que es un martillo. ¿Y qué hace el miércoles? Otro martillo. ¿De dónde? Pues empezamos a ver, el jueves torpemente se viene abajo, pero ya el viernes arriba. Pero fijaros cómo curiosamente, esta semana, ¿dónde está el problema? Curiosamente se inicia rebote justamente igual que lo vimos el mes de septiembre. Una pauta martillo, arriba. Y esto es lo que ha puesto ahora mismo, un poco ha frenado ese avance de los bajistas, intentando buscar el objetivo teórico por confirmación de un patrón de hombro, cabeza a hombro. Lo que ocurre es que los alcistas a su vez, y aquí el viernes lo teníamos, que es la única esperanza que puedan tener, la única esperanza, es romper los 6,78. Los 6,78 puede abrir la caja para ir a visitar los 6,90 y por encima 6,90 los 7. Aquí ya a partir de los 7 ya es cuando hay que pensar que el hombro, cabeza a hombro, pues aunque sigue vigente, realmente mientras no se rompa los 7,26 no está anulado dicho patrón. También hay que decirlo, no estaría anulado hasta que no se supere, pero si el precio llega ya a aproximarse a los 7 euros, ya hay que ponerse a temblar, aunque podría ser bien cierto que llegue a los 7 y se dé la vuelta, podría ocurrir, pero hay ya que empezar a pensar que la situación de ese hombro, cabeza a hombro está deteriorada. De momento lo que estaríamos viendo es ni más ni menos que un pullback, que es lo que ha hecho, y vamos a ver, importante sería, sobre todo para los bajistas, para vuestra tranquilidad, perder los mínimos esta semana, los 6,63. Si pierde los 6,63, ya, señores,
Esto empieza a pintar bien y la posibilidad de irse a esa zona 620, 619 objetivo teórico del hombro cabeza a hombro, pues habría dado un paso bastante importante, ¿no? Con lo cual vamos a ver lo que ocurre las próximas semanas. Pero si esto sería, pues en principio para los altistas, vuestra esperanza es no perder esos 6,63 y sobre todo hace falta que conquistéis los 6,80 con la idea de que ese rebote que se comenzó el miércoles tenga continuidad y pueda buscar zona 6,90 y luego a por los 7 euros. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y como mencioné al principio del vídeo, ahora os dejo el enlace de los videoanálisis de Amazon, acciones y el curso de velas japonesas colgada aquí en la pantallita. Hasta ahora.